Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original, anteúltimo capítulo del año. En realidad, uno de los primeros en video que pueden ver en nuestro canal de YouTube, @BCO Radio, por supuesto. Hoy es una ocasión muy especial, todos los capítulos son especiales. Lo tengo a mi amigo Smuckler aquí presente, que saluda a cámara, pero también lo presentamos para la gente que está escuchando el podcast. ¿Cómo le va, maestro Smuckler? Muy bien. Vamos a hablar de otro maestro hoy. Una tarea harto difícil, le diría yo, pero placentera en muchos sentidos. Sumergirnos en el universo Griffith no es poca cosa, porque nos vamos a meter con el nacimiento mítico del cine, podríamos decir, justamente con el nacimiento de una nación. 110 años del estreno de esta película, que nos puede llevar a un montón de lugares. Pero me parece que sería interesante primero armar un poco de contexto de esta película en 1915 en relación al cine y al cinematógrafo, y el contexto, digamos, histórico, ¿no? En que esta película aparece y podríamos decir, no, está claro que cambió las cosas para siempre, sobre todo en términos narrativos, de la construcción del espectador, etcétera, etcétera. Bueno, yo sé que a Griffith lo citás un millón de veces, que inclusive has hecho la serie web en donde hablabas del espectador, en donde hablas de Griffith y sus primeros cortos. Sí. Pero por ahí, para empezar, para los pibes que nos están viendo, los más jóvenes, ¿por qué entendemos que en ese contexto aparece Griffith y cambia las cosas para siempre? Digamos, en términos de la creación mítica del cine, o la creación del cine, digamos, ¿no? Como tal, como narración, como construcción de universo, de mundo, mirada, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Bueno, eso, por eso, larguísimo. Tenés que ir acotando porque si no... Podríamos estar 5 horas. Sí, y no. A ver, yo no sé si hay en alguna otra arte alguna figura que tenga un peso equivalente al que tiene Griffith en el cine. Claro, tendríamos que hablar de Homero, tendríamos que hablar, claro, no sé, de música. Claro. Digo porque el antes y después de puntualmente el nacimiento de una nación, pero en todo caso de la llegada de Griffith al cine, es absoluto. Yo no soy historiador, así que mi conocimiento historiográfico tiene sus límites, pero sí en términos de lenguaje cinematográfico, el cine, yo estoy seguro que tarde o temprano iba a llegar, digamos, ¿no? Y iba a llegar no mucho más tarde que cuando yo digo, cuando digo el cine, obviamente me refiero al marco conceptual que de alguna forma ordena Ángel Fareta y que nosotros más o menos acompañamos como podemos, y que no es, por supuesto, solo de Ángel, sino que también él recoge una tradición reflexiva extensa. Es como ahí sí estamos más o menos todos de acuerdo que ese antes y después lo marca el nacimiento de una nación, con muchas dificultades que para mí está bueno abordar y no tratar de esquivar. Totalmente. No hace falta que empecemos por ahí. Pero, a ver, el cine produjo una revolución monstruosa en el imaginario occidental. Y particularmente, esto sí lo señala, creo que Ángel Fareta más que ningún otro, Griffith recupera lo que venían a través de ciertos tanteos trabajando los pioneros, lo ordena y le da forma en sus cortos y sus películas, porque ya tiene un par de películas de cuasi largos antes del nacimiento de una nación. Él venía con muchas ganas de hacer una película grande, y venía avanzando en esa dirección, pero sobre todo en los cortos desde el principio, desde 1908, que hizo su primer corto, hasta el nacimiento de una nación. Ahí se produce todo el desarrollo del lenguaje cinematográfico, y con una distancia con relación a los contemporáneos, donde ese liderazgo no es que había como un pelotón, digamos, de realizadores, claro, sino que hay una diferencia abismal. Yo no he visto cortos de contemporáneos del desarrollo de Griffith que se aproximaran a
a la capacidad configurativa de... Sí, a la sofisticación, ¿no? Sobre todo a la capacidad de incorporar y desarrollar un método de construcción de una forma que ordena un universo propio, un imaginario, de una forma tan consistente, tan extensa, y tan lograda como los cortos de Griffith. Así que El nacimiento de una nación un poco es la coronación de ese proceso y como el establecimiento de ya las bases definitivas de ese lugar del cine como concepto y también del cine como construcción artística, como construcción que es interesante porque El nacimiento de una nación arranca con esta demanda, ¿no? de pedir que no le tenemos a la censura porque no vamos a ofender a nadie. Bueno, más o menos, no fue tan así. Digamos que era un poco atajarse mientras te están tirando pelotazos por todos lados, digamos, ¿no? No, pero sí, está bien, pero lo decía más en el sentido de la censura, por eso tampoco sé, porque yo la versión que tengo, y no sé si en las versiones que circulan, y la verdad no me puse a tratar de investigar, es sobre la versión de reestreno de 1921, claro. Con lo cual no estoy muy seguro que ese intertítulo y los otros, si habrá agregado a posteriori, en función del quilombo que se abrió con la película, pero ahí es interesante, más aún si es en 1914 o en 1915, cuando se estrenó, porque ahí está colocando al cine, al motion picture, ¿no? a la imagen en movimiento, como un arte, ¿no? Sí. Y no era algo que estuviera establecido y reclamando los mismos derechos que, bueno, la Biblia, Shakespeare, es lo que pone ahí como marco de referencia, como para pensar que el cine puede estar a esa altura. Y en 1915 es muy, muy zarpado pensarlo de esa manera. Aparte, imagínate que hace 20 años que los Lumière inventan el cinematógrafo, ¿no? O sea, no es nada 20 años. Pero así todo también el contexto, estamos hablando de lo que Junger habla de la movilización total, o sea, estamos ya adentrados en la Primera Guerra Mundial, o sea, la tecnología, las maquinarias de la muerte, digo, o sea, la idea de la tecnología que va adentrándonos más en lo que tiene que ver con la tecnocracia, pero sobre todo con un Estado liberal y con un montón de cuestiones. Y de repente viene un tipo y lo que es una máquina, podríamos decir, de invención también de ese movimiento que ya venía del siglo XIX, que es de la Segunda Revolución Industrial, de repente la transforma en otra cosa, apropiándose inclusive o trayendo nuevamente y poniendo en énfasis gestos tradicionales, digamos, ¿no? Entonces, de repente lo que hace es, a lo que todo se estaba volviendo maquinal y en vínculo con la muerte, bueno, es un constructor de vida, digamos, ¿no? Porque construye universos. Bien, perfecto, muy, muy, muy lindo como lo pusiste. Digamos que había ciertas tendencias en el cine de los pioneros, y estaba Porter y había otros que ya empezaban a usar el cinematógrafo como procedimiento de relato, y cuando Griffith agarra ya había relatos cinematográficos. Inclusive Méliès con todas las comillas posibles, digamos, ¿no? Sí, no, pero sobre todo Porter y otros directores que inclusive de la escuela de Brighton y demás, que ya tenían... Que habían distintos empleos, digamos. El cine de los Lumière aparece como, bueno, esto es una manera de capturar lo visible, de registrarlo, de envasarlo, de preservarlo y eventualmente de utilizarlo como modo de investigación para ver cosas que eventualmente te conviene revisar o mirar con más detenimiento. Y o ver lo que no podés ver, ¿no? Porque inclusive tenían los camarógrafos que viajaban por todo el mundo, registraban, claro, todo eso. Para tener un registro para tener un registro, ¿no? Un registro de lo real, que implica un postulado de, bueno, lo real es lo visible y demás, implica en términos de cuál es el uso que se le puede dar a eso. Muy rápidamente hubo muchos artistas que trataron de apropiarse, digamos, se fascinaron con el dispositivo,
y lo empezaron a emplear para distintas cosas, ¿no? Bueno, Méliès lo empleó para producir pequeños cortitos de carácter fantástico, ilusionista, más bien, Sí, digamos. más bien teatral también. Más bien no, puramente teatral. Pero investigando mucho en todo caso las posibilidades técnicas en esa reproducción. De hecho, Edgar Morin lo sitúa como el padre del cine, en la medida en la que en lugar de reproducir lo real, reproduce lo fantástico, y entonces ya pone un pie en un universo distinto. Digamos, el tema es que lo hace como una reproducción de una representación teatral. En realidad, todos los cortos de Méliès, los cortos que son de transformación, de duplicación de personajes, de sustitución, de aparición o desaparición y todas esas cosas, son muy ingeniosos, son muy divertidos, son muy simpáticos. Sí, claro. Pero todos ellos tratan de, si se pudieran hacer de verdad, o sea, si se pudieran hacer en el escenario, sin necesidad de hacerlo a través de una máquina, seguramente los hubiera hecho, porque de hecho trata de reproducir, se nota el decorado falso, sí, se claro. nota, la mayoría tienen inclusive... Se van corriendo en la misma puesta de cámara, los van corriendo, o sea, y aparece otro espacio, digamos. Sí, no, es como, no trata de disimular el carácter teatral. De hecho, está como puesto en la mitad de la sala, la cámara, y como si fueras el espectador que está en mitad de sala. Parece un escenario, y no trata de parecer otra cosa que el escenario. Mismo el viaje a la luna, Sí. o todos los relatos más fantásticos, ¿no? Todos son una reproducción y una representación teatral. Que en todo caso es interesante lo que hace Griffith con eso, porque Griffith es paulatino la transformación que produce, que es emplear el dispositivo para introducirse en ese espacio ficcional y empezar a jugar con una plasticidad de ese espacio, donde ese espacio se reproduce en lo que para mí es el elemento fundamental que explica, si se quiere, a Griffith, que tiene que ver con, de todas las cosas que se le atribuyen a haber inventado, que muchas de ellas, la verdad que nunca me tomé el trabajo De ver si se habían hecho antes, digamos. Sí, no, pero hay listados o que uno puede encontrar donde ponen, no sé, las 60 cosas que inventó Griffith, y hay muchas de ellas cómo se habían hecho en otros lados antes. Para mí es totalmente irrelevante, porque además quién inventó el primer plano importa poco. Lo pueden inventar 40 personas, Claro, 2000 personas o Al mismo tiempo, ¿no? al mismo tiempo, o bueno, sin haberse enterado que otro la inventó. Claro. No digo que no tenga un cierto valor inventar alguna de esas técnicas específicas, pero realmente lo que sí se dio cuenta Griffith es que el lugar donde sucede la película es en el imaginario del espectador. Claro. Y que en todo caso lo que tiene que hacer no es mostrarle algo que sucede afuera y que él está mirando, sino a través de las imágenes que le pone, digamos, hacerlo reproducir esas imágenes en su cabeza, o en su imaginario, en su subjetividad, y hacerlo partícipe de la construcción de ese mundo. Total. Es decir, darse cuenta que con lo que está trabajando es con la cabeza del espectador. No sé si él lo hubiera puesto en estos términos, importa poco, pero sí el procedimiento fundamental que no solamente se le atribuye, sino que, no sé, creo que hizo con más de 400 cortos antes de Sí, antes de Una empezar charla. con los más largos o con el nacimiento de una nación. Sí, no sé si todos se consiguen, yo conseguí unos 140, ponele, en total. Y te diré que de esos 140, por lo menos 120 seguro trabaja con distintas variantes de montaje paralelo. O sea, esa idea que tiene, que sí, si no la desarrolló él, si no la inventó él, la desarrolló él hasta el Claro, la hartazgo. fue puliendo, digamos. Con todo tipo de variantes, implica que cuando vos estás viendo una serie de eventos, pasás a otra serie de eventos y volvés a la serie inicial y así sucesivamente, lo que Griffith se daba cuenta que sucedía en el espectador era que mientras estaba viendo la serie A, se iba desarrollando en un lugar que no se sabe cuál es, pero que estaba en su imaginario, Sí. La serie B. Sigue Entonces, cuando sucediendo. retomabas con la serie B, sucedía lo mismo con la serie A. Con lo cual, eso ya implica la conciencia de... En la cabeza está pasando. ¿Dónde pasa la serie A y Claro. pasa la serie B cuando no la estoy viendo? ¿no? Claro. Entonces es un
universo imaginario que además modifica y transforma la reproducción de lo real y pule y trabaja esa impresión de realidad que produce la imagen cinematográfica. Total. Entonces le da un espesor de realidad muy distinta a todas las artes de representación anteriores, que además, al ser controladas en el tiempo, digamos, por una función que además muy tempranamente Griffith incorpora conscientemente, la función del director, digamos. Bueno, el cortito que vos mencionabas que analizo yo en YouTube. Sí, los sombreros, esos sombreros molestos. Claro, que es un cortito de 2 minutos y medio, de 1909. Aparece la mano, una pala mecánica desde arriba, desde la nada, interviniendo sobre esa ficción, que no puede ser otra cosa que una intervención, porque además funciona como código con el espectador que está mirando, que una intervención decidida por una figura trascendente que está ordenando la puesta en escena. Total. Con lo cual, ahí, y bueno, en todo caso invitamos a ver el cortito para no ponernos a analizarlo ahora, pero ahí es muy evidente esto que estoy contando, digamos, ¿no? De la conciencia de estar trabajando la cabeza del espectador. Yo pensaba en justamente algo que vos también has hecho hincapié, que es en Griffith como también una suerte de creador del espectador de cine per se, digamos, ¿no? ¿Qué implica eso? Porque digo, uno puede escuchar, bueno, el espectador de cine es el que se sienta a mirar la película. Es esta idea del espectador como personaje no, sino como persona que se vincula con eso que se está narrando y que empieza a armar algo mucho más grande que el hecho de mirar una película per se, sino todo lo que eso construye, me imagino, ¿no? Sí, bueno, eso también es algo que dice Ángel Fareta en algún texto y bueno, y seguramente en algún que otro seminario, conferencia o charla o clase, que inventó el cine y el espectador de cine. Inventar una técnica es inventar al usuario de esa técnica, uno podría decir, digamos, el auto inventa el chofer, podríamos decir. Entonces el que inventa el auto también inventa el chofer, digamos, ¿no? A ver, digamos, acá hay muchos elementos y está muy vinculado a lo que mencionaba recién, ¿no? Él inventa con eso el fuera de campo como procedimiento Se abrió técnico. un abanico así gigante con el fuera de campo. Sí, pero el fuera de campo se abre en la medida en que vos, digamos, por ahí se abre desde antes y no necesariamente con el montaje paralelo, pero el montaje paralelo ya cuenta con el fuera de campo. Totalmente. Porque mientras estás viendo la serie A, está fuera de campo la serie B. ¿Sí? Y como eso tiene su dinámica propia que presiona sobre la serie A, totalmente. ¿desde dónde presiona? Bueno, desde el imaginario que está aportando el espectador. Hay algo que para mí, y después en todo caso lo podemos ver con un poco más de detalle pensando, y bueno, ahora lo que lo están viendo por TV, tenemos acá escenas de la película que se están viendo, y acá yo digo, no, es muy probable que no haya plano en el que no podamos encontrar cómo está integrada la figura del espectador, la idea de que hay un espectador que esto necesita ser descifrado por un espectador activo, es decir, un espectador que está tomando parte en la construcción del drama. Y en todo caso, para ya abrir alguna puertita en relación al Nacimiento de una Nación más específicamente, hay algo que desde mucho antes que El Nacimiento de una Nación, pero El Nacimiento de una Nación de una manera muy, bueno, es la película de la que vamos a hablar con más detalle, así que lo podemos pensar ahí, es la integración entre, podríamos decir, la historia grande y la historia chica. Es como que en casi todas sus películas hay un drama histórico que se desenvuelve, uno podría situarlo en términos diegéticos y más problemáticamente en términos de cómo se abre al mundo, que hay mucha conciencia de Griffith del lugar que le cabe al cine a la hora de intervenir sobre la cultura mundial, y por lo tanto la capacidad de intervención específica, política, histórica, que le cabe a la función del relato, y que en todo caso, en ese sentido, yo suelo decir que la mayoría de las historias del cine lo que
lo que basan cuando hablan del desarrollo y del invento del cine es el desarrollo técnico. Claro. ¿No? La imagen en movimiento, la foto, el crono, no sé, el fusil de Marey y todas esas procedimientos técnicos de reproducción de la imagen en movimiento. Y suelen minimizar, ¿no? La vertiente del relato. Claro. Digamos, ¿no? Entonces hay como toda una tradición, que es lo que mencionabas antes, que vuelve a incorporar Griffith, claro, sobre todo, que es, bueno, esta técnica tiene que entroncar con esta tradición que viene, bueno, desde la claro, Ilíada o la Biblia, claro, digamos, en adelante, que tiene que ver con el procedimiento del relato, ¿no? Y de la construcción de comunidad alrededor de un relato articulado y organizado. Sí. Y de eso hay mucha conciencia en Griffith, y la función del espectador es, cuando tenemos que integrar, por ejemplo, en El nacimiento de una nación, el drama histórico norteamericano, digamos, de la guerra civil, con el conflicto personal, individual, es muy notoria la estrategia específica de cómo lograrlo, digamos, ¿no? En todo caso, en El nacimiento de una nación tenemos dos familias, una del norte, una del sur, digamos, y con amores cruzados, ¿no? Y entonces, en el conflicto puntual después de la guerra, en el cual la sureña y el norteño, y el sureño y la norteña, digamos, que están enamorados recíprocamente, que son hermanos, de cada familia, cruzados, sí, cuando se les tiene que poner en juego la decisión en relación a la relación que están construyendo, como en un embudo cae todo el drama histórico, que además está articulado con conflictos personales. No es que los obstáculos que tienen son porque como norteño sureña no se quieren, sino porque sus hermanos murieron en la guerra. Claro. Eso también, bueno, es el fuera de campo, cómo construye eso, cómo sostiene a través del tiempo esa carga en el espectador, digamos, ¿no? Totalmente. Digo, ahí ya no estamos hablando solamente del fuera de campo más inmediato, sino también contar con el tiempo propio de la obra, pero el tiempo propio del espectador, de lo que está asumiendo que ya vio, en lo que recuerda y olvida, y la carga dramática de eso. O sea, cada vez que estás viendo el tiempo presente, hay algo de ese pasado, que parece una metáfora del cine sosteniéndolo del pasado, pero digo, que se va cargando y que va resignificándose todo el tiempo. Totalmente. Y además, bueno, llegado el caso, no haría falta, pero de todas formas te pone un flashback. Porque es interesante también eso, ¿no? Por ejemplo, cuando está la hermana del coronel, del pequeño coronel. ¿La más chiquita? No, Margaret, la mayor. Margaret. Que se reencuentra con Phil, creo que se llama, el hermano de Elsie. Y está él, ¿no? Después de la guerra. Y ella se pone así rígida, como que no quiere, qué sé yo, y en algún momento que parece tener una debilidad, aparece la imagen del hermano muriendo. Imagen que ella no puede tener, no puede haber visto. Entonces, claro, es un flashback para el espectador, que el espectador totalmente comprende. Ese es el nivel de control que él tiene. Por eso digo, ahí es donde uno ve, bueno, él está sabiendo lo que en ese momento está pensando el espectador, y está usando el pensamiento del espectador para ordenar el sentido. Es decir, no le da una historia, no le está contando una historia, sino que le está haciendo organizar el sentido de la historia que está contada. Claro. Pensaba en esto que decías de para el espectador, digo, creo que par de minutos de empezada la película, tenemos un plan, en esa escena en donde se habla sobre la esclavitud de los negros, que los planos son maravillosos, pero que hay uno puntualmente que para mí es como, bueno, no es necesariamente para los espectadores, está todo el tiempo la idea de espectador dentro de los cuadros, ¿no? En la película, de quiénes están accionando, quiénes están viendo y cómo están accionando los que están viendo y demás. Después vamos a hablar de Lincoln, pero inmediatamente tenemos un plano de uno de los, no sé si son fiscales o qué sé yo, que tiene el cuadro de Washington atrás, y se acerca y hay un plano entero, un plano americano, no había plano americano todavía, pero pongámosle un plano americano de un blanco sosteniendo a un negro mirando la cámara, sí, digamos. Se lo estás dando al espectador, digamos, se lo estás poniendo al espectador, ¿no? O sea, al margen, digo, porque inclusive se ven a las personas con las sillas a los costados, o sea, no es que lo está presentando para los demás, lo está llevando para los que están en la sala. Te está poniendo en el lugar, bueno, ahí claro, bueno, qué sé yo, ¿entramos por ahí? Por favor. Claro,
No, bueno, porque hay algo que es indigerible de la película, Sí, claro. aún hoy. No, pero no digo por ese tema en particular, digo en el dispositivo. Pero no podemos hablar de eso sin hablar de ese tema. No podemos separar una cosa y la otra quirúrgicamente. Y ese es el problema. Me parece que además es parte de lo que hay que asumir como problema, como marca cainita. Sí. Digamos, yo durante mucho tiempo traté de autoconvencerme de que la película no era racista. Tarea harto difícil. No, es imposible, no lo logré. Pero sé que no soy el único. Sé que muchos espectadores que amamos a Griffith, de todo caso, un consejo para los que no abordaron. Yo creo que los spoilers que hagamos de esta película son mucho menos dañinos que los que solemos hacer de otras. Por varias razones. Una de las razones es que para el espectador contemporáneo que no haya visto Griffith, digamos, y que no haya visto cine clásico suficiente o cine mudo, yo creo que lo que conviene es ir llegando de a poco. Ir llegando de a poco es, bueno, el cine contemporáneo, qué referencias tiene en el cine de los autores autoconscientes, y así ir llegando. Exacto. Muy despacito, exactamente al revés de como se enseña académicamente, que es arrancamos por lo que no vas a poder digerir, lo que te va a parecer probablemente mal hecho inclusive, y es ir llegando muy de a poco. Eso me lo enseñaste hace 20 años vos, me dijiste, la historia hay que contarla, empezamos por Matrix si querés y vamos para atrás y terminamos acá. Claro. Pero hay que contarla al revés para poder entender. Y a mí me quedó así, dije listo. Es que así fue mi historia, digo, ¿no? Yo fui llegando muy de a poco a Griffith, y cuando llegué a Griffith no lo podía creer. Y esto yo lo suelo mencionar cuando hablo de Griffith, que es que no lo puedo creer porque en su contexto, bla, 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 digamos. Una vez que uno está con la cabeza lo suficientemente abierta y flexible para acceder al dispositivo que va cambiando con el tiempo y además va acumulándose, pero no quiere decir que necesariamente va mejorando en todo caso en el control técnico de la reproducción, digamos, ¿no? Claro. Eso sin duda. Pero en el procedimiento de significación, de producción de sentido, ya está completo, diría, en Griffith. Más allá de articulaciones expresivas que además con la acumulación se puedan haber ido extendiendo, digamos, ¿no? Pero la potencia del núcleo de significación posible a través de la construcción de imágenes y sonidos y producción de un universo propio, de una diégesis en el espíritu y el imaginario del espectador, yo creo que no se puede avanzar más allá de lo que... Está acá, está todo. Ya está todo en Griffith. Estábamos hablando justamente de que era indivisible justamente el lugar, no solo contextual de la película, sino lo que expresa la película en términos del racismo. Pero era completar un poco la idea del ir de a poco. Claro, y aparte la idea del espectador y el espectador, o sea, el espectador mostrado dentro de la película y el espectador que está viendo la película. Sí, es algo era como apropiarse de la historia. Lo que decía lo que estaba tratando de cerrar y entonces, si uno está habituado a una forma de acceso, romper por completo, ir hasta el principio, es ponértela difícil. Sí. Con lo cual, el espectador que no esté acostumbrado a ver a Griffith, yo diría que inclusive no empiece por el nacimiento de una nación, sino que llegue al nacimiento de una nación. Claro. Puede empezar por, no sé, Las dos tormentas, Pimpollos rotos, sí. Huérfana de la tempestad. Puede empezar por las grandes películas, inclusive diría anteriores a Intolerancia. Inclusive de Intolerancia diría, porque está también, se consigue el segmento, digamos, contemporáneo, La madre y la ley. Que es una obra maestra absoluta, antes de llegar al nacimiento de una nación, para además conocer a Griffith, claro. Con el lado menos antipático que tiene que ver con el racismo que tiene la película, que de todas formas, yo creo que no necesariamente ahora habría que en algún momento abordarlo, tiene infinidad de matices, ¿no? Pero que no deja de ser racismo en ningún momento. Totalmente. ¿No? Y que tiene que ver en todo caso con la intervención de un dispositivo cultural en un contexto que al final
Más o menos mencionamos ciertas cuestiones del impacto de la técnica en el mundo, pero no tanto de las circunstancias históricas concretas que aborda la película en relación a la guerra civil y hacia el estado de la cultura, hacia 1915, dentro de la disputa cultural, que en todo caso se propone Griffith, donde hay una buena inmensidad de elementos a abordar que le dan, que sí hay que poner en contexto, digo, ¿no? Sí. En general, uno puede decir la película es autosuficiente. Si uno lograra descontextualizar por completo, ser un marciano que viene y ve la película y va a tomar como real lo que la película históricamente propone como esquema de representación, no habría problema, digamos, ¿no? El problema es que historiográficamente estamos en un momento de manejo de información, digamos, y de segmentación de esa información muy distinto, hegemónico, al que se movía Griffith y con el cual se formó él, que hace que sea necesario para abordar la película. No digo para distinguir, porque decía, bueno, la marca cainita. Me parece que es importante, porque hay algo aún peor que el racismo de la película, es el impacto que tuvo, digamos, en 1915, el Ku Klux Klan había dejado de existir en el 70, 71. Sí, la primera camada de Ku Klux Klan termina, en el 1870 y pico. 1870 y pico. Con lo cual él estaba hablando 40 y pico años después de algo que estaba ya, ¿no? Y produjo el renacimiento del Ku Klux Klan, de un Ku Klux Klan aún mucho más virulento que el anterior, ¿no? Griffith no se consideraba racista, digamos, y se sorprendía de que fuera tomado por tal. Yo creo que genuinamente, digamos, si me preguntan, pero y nunca apoyó públicamente, que yo sepa, ni tampoco sé si repudió públicamente al Ku Klux Klan, pero no tuvo vinculación con estos grupos supremacistas, con esa movida, pero sí produjo una película que, yo digo, la marca cainita, hay que hacerse cargo de la potencia histórica concreta, digamos, ¿no? Yo creo que, y eso no es hacerle un favor perdonárselo. Yo creo que no hay que perdonárselo a la película, hay que asumirlo como un problema, que los valores de una película no tienen que ver con una suma que vos pones en la balanza lo bueno y lo malo, digamos. Tiene que ver con una integración de elementos en los cuales, bueno, lo que decía recién, si uno pudiera descontextualizar la película y verla como pieza donde los negros y los blancos y las cosas no tienen una relación con una historia concreta, pero que no es lo que quería hacer Griffith, o sea, esa contextualización la pone Griffith desde el principio. Sí. Con lo cual uno no puede decir, bueno, Griffith tomó un relato y no lo pensó demasiado. Y dentro de eso, bueno, hay como una responsabilidad que me parece le cabe al cine precisamente por su capacidad de incidencia sobre lo real. Y es como decir, bueno, la energía atómica y demás, y no poner en la balanza, sino ver qué es lo que está produciendo con lo real. Totalmente, porque aparte separar, es lo que decías vos, ¿no? Separar la cuestión racista o separar del contexto esta película es hacerle un flaco favor, porque en realidad lo que ya habla per se de la película, el impacto que generó, sobre todo en términos negativos y positivos, digo, primero porque tuvo muchísimos espectadores, pero por el otro lado, el impacto que generó una película que va como un cuchillo, digamos, ¿no? Como va muy fuertemente, e inmediatamente esto después se recala con todo lo que haya que cambiar, digamos, ¿no? Pero con intolerancia, inclusive diciendo Griffith, intolerancia, pero la intolerancia de los demás, porque acá hay libertad de expresión, digamos, ¿no? También jugando un poco con los críticos. Pero justamente me parece que
hay algo interesante que vos lo tenías ahí dando vueltas cuando estabas hablando, que es que no es racista, es una película racista, pero que hay varios momentos en donde podemos encontrar varios matices con respecto al vínculo entre los negros y los blancos, las diferencias entre los distintos estatus que se arman en esta sociedad que construye el film. Digo, es mucho más matizado y mucho más complejo, al margen de después apariciones de, inclusive, no sé, el que después es elegido vicegobernador, que es como es el monstruo, digamos, pero aparecen alrededor, pululando, o inclusive ahí, yo me detuve a mirar algunas escenas de batalla, en donde ves a, por ejemplo, negros del lado del sur que están en alguna batallita ahí metidito, o ves algún negro que está despidiendo a los tipos del sur cuando se van a batallar. O sea, empiezan a aparecer varias cosas, inclusive los dos, la ama de llaves y el otro compañero, que son parte de la familia Cameron. Digo, aparecen un montón de variaciones. Sí. A ver, va a ser difícil no hacer psicología barata, digamos, ¿no? Va a resultarme difícil a mí, digamos. Porque la psicología que puedo hacer es barata, quiero decir. Psicología no estudiamos. Yo psicología no estudié. Así. No, bueno, lo que digo, no quiero caer en una interpretación psicologista, digamos, de Griffith. Pero esa autopercepción como no racista, digamos, de hecho, en los cortos anteriores, sobre todo, muchas veces trabaja con indios, sobre todo, y con chinos, algunos, y bueno, y con chinos también está Pimpollos Rotos. Sí, señor. Y en el caso de esas comunidades son todos, puede haber alguna con indios malos, pero los indios americanos y los chinos son mucho más nobles que los blancos con los que entran en conflicto. O sea, ahí él es capaz de tener una mirada sobre otra raza, otra cultura valorativa. Y tiene unos cortitos que son dos, que se llaman His Truth, que es de un sureño que deja a su hija a cargo del sirviente negro y se va a la guerra y muere, y el sirviente negro la cuida y la cura, y qué sé yo. O sea, lo que pasa es que no es que da la impresión, es que yo no encontré ninguna película ni ningún momento de Griffith donde haya un negro noble que no sea un fiel sirviente. O sea, le reconoce almas, digamos, claro. Las almas nobles, de hecho lo llaman. Nadie sufrió más que ellos por la muerte de la nena. Y son los que salvan a Cameron, los sirvientes. Sí. O sea, son buenos en el imaginario de la película y no por su raza. De hecho, hay muchísimos más matices. Por eso, cuando vos dijiste los negritos del principio, la película arranca, la primera imagen viene con el intertítulo de traer a los africanos sembró la discordia. Fue el inicio de... O sea, fue la semilla que sembró la discordia. Y la imagen que vos ves son esclavos sometidos. O sea, claramente no son esclavos que dicen... Che, pintó ir a Estados Unidos a ver qué onda. No, hay un pastor ahí bendiciéndolo, ¿no? Sí. Luterano. Con lo cual uno puede decir, bueno, ¿no? Es interesante, digamos, no habría que haber traído a los esclavos. Claro. No habría que haber traído a los esclavos. Ok, bien. Y después muestra esta imagen que decís de los abolicionistas del norte. Exacto. ¿No? Que están mostrando a un negrito, digamos. Y ahí es donde integran muy bien al espectador. Ya lo viene integrando porque todas estas apelaciones que viene haciendo ya van contando. Es como que está haciendo la introducción de qué vamos a hablar, ¿no? Totalmente. Pero también está esto que decíamos, ¿no? Él se hace cargo, digamos, él no se desentiende y trata de incidir sobre lo real. Y en ese sentido, no quiero seguir abriendo ramas que al final quedan sin desarrollar, pero lo voy a hacer. Pero a pesar mío, es inevitable. Que tienen que ver con el contexto sobre el racismo hacia 1915, digamos, sí. Cultural. Sí, digamos, claro. O sea, no es que solamente los sureños eran racistas, no. Sino también los norteños, y que
si la esclavitud estuvo en el centro, y además de estar en el centro, no porque eso es cierto debate historiográfico, si la guerra civil fue por la esclavitud o no. La esclavitud estuvo en el centro, digamos, fue el elemento ordenador del conflicto. Pero no porque los del norte fueran menos esclavistas que los del sur. No, eran menos esclavistas. Digamos, no solamente no tenían esclavos, sino que estaban tratando de abolir la esclavitud. Pero los negros no tenían derechos civiles, por ejemplo, no eran que eran ciudadanos. Sí, pero hay muchas cosas que después quedan, digo, no leo un poquito, había inclusive indígenas que tenían esclavos negros en Estados Unidos. Digo, no pensar un Estados Unidos racista en 1915 es, no sé, es un extraterrestre. No, la verdad que no tiene mucho sentido. Los conflictos raciales que hay dentro de Estados Unidos, los conflictos que persisten entre el norte y el sur, digo, más allá de la guerra de secesión, o sea, a posteriori, y no pensar en un montón de matices historiográficos que aparecen. Primero, esto de la esclavitud como núcleo dentro de la guerra, digamos, ¿no? Como problema, además de las cuestiones que tenían que ver con el Estados Unidos agrario y el Estados Unidos industrialista, los choques, etcétera, etcétera, que son parte de todo lo que va desarrollándose en la guerra, pero además no entender que en ese contexto es plausible que aparezcan gestos de racismo, digo, me parece como esto salió de la nada, digamos, como que hubiera salido de... No, yo creo que nadie, no sé, digamos, sí, es muy necio pensar que salió de la nada. Lo que digo es, si bien había una corriente abolicionista, no necesariamente, que eso está bien retratado en la película, sobre todo en la hipocresía de cuando dice, me quiero casar con una blanca. ¡Ah, obligaciones! Sí, pero es con tu hija. Claro. Es con tu hija. No, pará. Esto tiene un límite. Hasta acá llegamos. No, mismo. Que ahí, bueno, por eso. Yo creo que es interesante ponerse a pensar desde qué perspectiva se lo plantea Griffith, de qué manera está plasmado en la película y de qué manera es leído por el espectador en cada momento, porque no por situarnos por encima de Griffith, digamos, ni mucho menos, pero todo creador trabaja no solamente con lo que sabe que trabaja, no solamente estableciendo un diálogo con la cultura que lo rodea, sino también con su inconsciente, con sus proyecciones, y la construcción simbólica genuina, digamos, implica que uno piensa mediante el símbolo, y no es que el símbolo ilustre un pensamiento o conduce un pensamiento, sino que hay una construcción del símbolo donde el símbolo toma cuerpo y le da vida, o le da forma, más que vida, a todo un sistema ideativo que es el que el creador de esa construcción simbólica organiza a través del símbolo. Y la vitalidad del símbolo tiene que ver con que cuando el espectador acompaña y reproduce el símbolo en su imaginario, vuelve a activar el mismo proceso ideativo. Con lo cual, con esto lo que quiero decir es que si podemos señalar cosas de las cuales podemos sospechar que Griffith no era consciente, no quiere decir que nosotros la tenemos más clara, porque, qué sé yo, recién veía ahí en la pantalla el momento en que Elsie, volviendo de su reconciliación con Ben Cameron, se abraza al parante de la cama, que, bueno, es difícil no verlo como símbolo fálico. Total. Le da besitos, se abraza, y es muy negro, digamos, y que además tiene un parante con una forma muy fálica y otro parante detrás con una forma muy fálica, que para mí es interesante como para analizar, y yo descarto, digamos, estoy seguro que buena parte de la lectura que uno puede hacer post-Freud de esa construcción simbólica es algo que Griffith rechazaría. Digo buena parte porque si uno no lo analiza bien, sin pacatería y sin decir, hey, se está agarrando de una... Sí. ¿no? Va más allá de eso. No, de lo que hay en esa idea de ahí situar algo que tiene una forma fálica, y que Griffith está poniendo en un primer plano. Pero hasta podés hacer énfasis en el abrazo per se.
digamos, ¿no? O sea, el acto corpóreo de abrazarse a algo, en tanto y en cuanto, otra vez volvemos al fuera de campo, se acaba de separar del otro, ¿no? Se acaban de separar. Por lo tanto, digo, al margen de lo fálico, que no es separable, digamos, pero uno está viendo que se está abrazando algo que es físico en función de tratar de retribuir eso que no tiene. ¿Se entiende? Sí, que es un falo. Bueno, no, sí. No, está bien, pero que no es menor y que lo que hay es... Lo que yo estoy tratando de decir, de ver cómo no poner el énfasis en la cosa fálica en un sentido sexual chabacano, quiero decir. Bien que te gusta la del negro. Sí. Bueno, si se me permite la chanza. Sí. Bien que te estás agarrando de ahí, digamos, ¿no? Y lo piensa además sin pacatería, digamos, donde... Porque... Y seguimos abriendo ramas. Bueno, en algún momento te parás de cerrarlas. te asigno esa tarea. O al espectador se la deja. Digo, porque la cuestión erótica está planteada desde muy temprano y es muy ordenadora de toda la película. La película termina, digamos, junta dos intentos de violación, digamos. My March, Flora se llama, eso según IMDb, porque no sé si está en algún lugar de la película, y el intento de violación de Elsie por el Silas Lynch, ¿no? Y el primero activa al Ku Klux Klan en su gesta épica, y el segundo es la culminación de la recuperación de eso. Y además está presentado... Tiene dos momentos de articulación claves, que son el momento de que la ama de llaves de Stoneman, Brown, que lo seduce cuando dice los líderes son débiles. No, bueno, ese es otro momento. El momento anterior, cuando se va el congresal digno, norteño pero digno, digamos, que además la trata con desprecio, y cuando se va simula haber sido abusada, se rasga las ropas y se tira, y llega Stoneman y le acaricia el hombro y ella se hace la recatada. Es decir, que hay como una interpelación erótica que en el aspecto de la cosmovisión de Griffith, sureña, pero sobre todo aristocrática, en un sentido de nobleza que uno puede en el 2025 yo creo que debe mirar como en retrospectiva y con una idea de que en Griffith es genuina y que si es esa idea de nobleza, una nobleza genuina quiere decir que, digamos, lo que la película plantea, y eso sí me parece que es central, como ordenador del mundo, ordenador de la unión de la comunidad norteamericana a pesar de las divisiones, y con todo lo que está quedando medio latente ahí, que fuimos abriendo, y lo que faltaría agregar, pero que es la prenda de unión que tiene que ver con el amor, también es el amor noble, el amor hasta cortesano, diría, donde además los rituales sociales no son arbitrarios ni gratuitos, y tienen que ver con una moral ritualizada, de modo tal de tener bajo dominio esa cosa pulsional, que en todo caso emergen los negros de una manera que ahí tenemos que retomar con las matizaciones del racismo de la película y del contexto, que me parece que también quedó muy tirada así nomás. Digo porque... Y que en esa función, como para por lo menos redondear lo de la cuestión fálica, digamos, ¿no? Tener latente esa posibilidad, ese recuerdo en el espectador, ¿no? Porque cuando, supongamos que Griffith dije, bueno, no sé, pero eso se le ocurrió viene Griffith, aparte de asustarnos y ponernos contentos, nos dice, no, me acuerdo perfectamente eso, yo le dije a Lillian, no sé, jugar con algo, y ella se abrazó y me pareció bárbaro y lo dejé, y, aún si dijera eso y no fue una indicación que él le dio y una imagen que él concibió, digamos, pero la dejé y quedó. En lo que digo de la construcción simbólica, no necesariamente él tiene que ser, parece... Claro. ¿Pueden decir malas palabras? Pero por favor. Parece una poronga de negro, digamos.
porque que tenés la cabeza vos sucia, freudiano de mierda, que ves ahí una poronga, yo no veo otra cosa que un palo de madera. Pero en la construcción simbólica, la analogía formal, en el contexto del erotismo desatado por la película, ordenado y controlado, con esta nobleza y todo lo que estoy diciendo, cuando ella viene además, va a quedar como un chiste en este contexto, pero está en la película, digamos, besando el pajarito, digamos, ¿no? Así se seducen, ¿no? Sí. Y le da al pajarito, que el pajarito va a la jaula. Digamos, Perdón, ¿no? pero me causó gracia. Bueno, era la idea del chiste. La idea del chiste. Gracias. me alegro a ver. El próximo encuentro vamos a contar chistes verdes. Pero es así, digamos. Sí. Ahí es la imagen tierna y demás, pero es la imagen tierna que, para el espectador que no la vio, Ben tiene una paloma en su mano Y la van besando. sujeta, y ella le da besitos en el pico y él le da algunos besitos en la cabeza y aprovecha en algún momento para tirarle un beso. Y ella como que se aparta y tienen esa ritualización del cortejo de vamos a ir de a poquito, sabemos que acá hay un deseo que está ordenado y que está construido en la proyección dentro de la paloma. Entonces ella se va con la paloma al mismo cuarto, y después cuando rompen y se reconcilian, no llegan a romper, pero restauran ahí el vínculo y vuelve y está feliz y extasiada, digamos. En esa construcción simbólica, el tomar como referente un elemento fálico, no tenemos por qué ser groseros para pensar que el falo está mal, digamos, ni que esa ausencia que vos señalabas, que ella complementa, digamos, con aquella cosa que puede ser una proyección de ese deseo, no se puede separar de toda esa ritualización que tiene. O sea, hay una idea de que, visto desde el 2025, que era un poco lo que decía, las relaciones de pareja, las relaciones sexuales, eróticas y demás, en el despliegue que tienen hoy, la inmediatez y demás, no quiere decir que en el amor cortesano o en la cosa ritualizada no haya ni siquiera la inconsciencia de lo pulsional y del deseo erótico, sino que tiene que ver con un mundo que tiene que ordenar todo eso, un sistema de valores que tiene que ordenarlo, y la virilidad también está puesta, en el caso del caballero que respeta a la dama, en su capacidad de ordenamiento y de control de ese elemento pulsional. Entonces, cuando decía, y por ahí puedo ir más o menos ordenando esas ramas, por lo menos, de los negros que expresan esa cosa caótica, pulsional, emergente, en el conflicto y en la propuesta de la película surgen de el interés desatado de un blanco que quiere aprovecharse, que es el padre de Elsie. El gran radical. Claro. Y que tiene que ver con esa expresión de, vos lo mencionaste medio, creo que un poco al pasar hace un ratito, del conflicto entre el norte industrial y el sur agrario, que no son meramente sistemas económicos, aunque también lo son y es clave en la guerra, sino sobre todo sistemas culturales. De pensamiento, mirada. Exacto. Y más allá de que yo creo que hay que hacerle un cuestionamiento, en todo caso, a esa idealización del sur caballeroso aristocrático, no es que hay que aceptarlo sin beneficio de inventario, digamos, ¿no? No es que hay que tomarlo, no, porque ellos eran copados porque eran caballeros y se lo creían, que yo lo dije hace un ratito, pero en todo caso lo refuerzo. Griffith se crió en el marco de un relato alrededor de eso que adoptó y se creyó genuinamente. Claro. Y si se lo creyó genuinamente, quiere decir que yo no tengo dudas. Sí, o tengo muy pocas dudas de que había sustancia para, en todo caso, poder creérselo. Pero también en esa sustancia es una construcción ideológica que va dejando afuera una enorme cantidad de cosas, de las cuales ya en 1915 podría haberse hecho cargo de otra forma, digamos, ¿no? Pero de todas formas, tenemos
porque esto lo decía, creo que Lillian Gish en algún reportaje, que en realidad el malo de la película es un blanco, ¿no? El malo de la película es Stoneman, que aprovecha, y eso lo pone la película. La película señala que se aprovecharon de los negros en distintos momentos, ¿no? Y sobre todo con Silas, ¿no? Que era un traidor a su amo blanco, pero más traidor a su propio pueblo, ¿no? Y proponen la idea de cosas que circulaban hacia el momento de la guerra civil y no sé qué tanto hacia 1915 todavía, que tenían que ver con que inclusive la esclavitud era saludable para los esclavos, digamos, porque los civilizaba, traía poco menos que monos, que es como sin duda los veía que Griffith, y los convertía en personas, ¿no? Los traía a la civilización occidental y los civilizaba, ¿no? Y el conflicto, en todo caso, como para redondear esto, con el norte y con estos dos sistemas de manera de entender las cosas, el norte tenía un desarrollo industrial liberal que necesitaba mercado y mano de obra y impuestos proteccionistas. Y el sur necesitaba exactamente lo contrario. Además, el sur, digamos, tenía su sistema de producción basado en la esclavitud. Y, obviamente, en 1865 la esclavitud fue abolida en la Argentina en 1813. Así que en 1865 sostener la esclavitud, estaba difícil. Digamos, ¿no? Como, sí. Como valor y como sistema, no solamente era evidente que estaba en retroceso, sino que tenía que ver con la conformación de un modelo de Estado que ya necesitaba integrarse. Que ya no podía seguir demorando, porque cuando hacen la Constitución en Estados Unidos dicen, bueno, que cada Estado se hacen un poco los boludos, digamos, ¿no? Haga lo que quiera con esto. Sí. Pero el sistema agrícola necesitaba expandirse para sostenerse. Y entonces cuando se incorporan los estados nuevos robados o comprados a México y demás, había como un equilibrio de estados capitalistas, no, esclavistas y no esclavistas, y el tema era qué iba a hacerse con esos otros estados. Y lo que venía viendo el sur era que iban a terminar avanzando sobre la esclavitud. Y es como que si vos decís, bueno, tengo toda mi producción con, no sé, 3 millones de esclavos, que valen cada uno $30.000, más o menos creo que escuché hace poco en algún podcast que eso sería el valor actual de los esclavos en aquella época, de un esclavo. Yo tengo 100 esclavos, tengo $3 millones, ¿que me vas a sacar? Claro. ¿Qué onda? ¿Cómo es esto? ¿Y cómo voy a producir a partir de ahora? ¿Y cómo me voy a enriquecer? Entonces, bueno, la situación era extremadamente complicada. Sí, claro. Y no era desde una perspectiva necesariamente humanista, ni mucho menos que el norte. Entonces, esa hipocresía que la película marca, sin duda, con muy escaso lugar a la duda, tengo yo, debería ser algo dominante en la manera de aproximarse al tema de la esclavitud. Y eran, en ese sentido, sí, la esclavitud estaba en el centro de un conflicto que era cultural, económico, político, pero que el punto de inflexión, la palanca que modificaba eso era poder tener esclavos o no. Claro. ¿No? Entonces, bueno, nada, es como toda esa madeja totalmente integrada en un momento en que además las ideas de darwinismo social y demás estaban muy a la orden del día, con lo cual aún hacia 1915 la cosa no era tan clara, y en todo caso sí es en ese contexto en el que uno dice, bueno, a ver, lo que uno ve en la película, el Ku Klux Klan reacciona cuando le matan en una emboscada cobarde a sus... y recién ahí empieza a reaccionar contra los negros. Hasta ahí, que algo que aparentemente tiene visos de, por lo menos, no sé qué tan historiográficamente comprobados o asumidos, que el Ku Klux Klan nace básicamente como esta idea de... Una respuesta, en realidad. Como una respuesta a la pérdida de la guerra, pero digo como manera de vamos a asustar a los negros, ¿no? Que está como en la película. Está puesto acá con la idea del fantasma. Del fantasmita, y que al primero que van es a
Que está bien porque en el intertítulo dice aterrorizar. O sea, ya hay como, si se quiere, un lapsus de un grupo terrorista, ¿no? Aterrorizar a un negro que quemaba graneros y demás, y un negro revoltoso que quemaba graneros, y que simplemente le hacen gestos con las manos y toman agua delante de ellos y se asustan y se vuelven. ¿Sabes que nos gusta el café? Te invitamos a pasar por cafecito.app/BSO Radio para ayudarnos con una pequeña contribución. BSO, un varietal irresistible. Pensaba en algo que también me parece que es por lo menos creo que es conveniente poner en esa situación, es que más allá de los dos sistemas de pensamiento que se ponen en disputa entre el norte y el sur, digo, también hay que pensar que esto no por poner como buenos a los del sur, muy por el contrario, sino que en realidad la idea de el obrero y de el que empieza a producir como máquina para el sistema industrialista no es nada más y nada menos que una transformación de alguna manera, con todo lo que haya que cambiar, de un esclavo. No, sí, entonces es como la legalización, si querés, y la apuesta maquinal. No necesitábamos a Chaplin poniendo el coso para entenderlo, sino que ya estaba, digo, se entiende, digo, esa cuestión que es como, bueno, le damos un salario, digo, pacificamos. Digo, sí, no, además eso también estaba puesto entre los argumentos de los esclavistas, que el dueño del esclavo se tenía que hacer cargo del esclavo también de viejo, y que claro, el dueño de la empresa, de la fábrica, no. Después, bueno, yo me gustaría ver cuántos y de qué manera los esclavistas sureños se hacían cargo de la ancianidad de sus esclavos cuando ya no servían, y de en qué condiciones, ¿no? Pero eran parte de argumentos, y eran parte, digamos, los negros no estuvieron bien en Estados Unidos y siguen seguramente sin estar lo suficientemente bien, aunque bueno, pasaron no sé cuántos, 70 años, 80 años hasta que hubo un presidente, no más. ¿Presidente negro? Sí. No, Obama fue en el 2007. Por eso, casi 90 años. Hasta que... Y las leyes de segregación estuvieron hasta la década del 60. Exactamente. Digamos, lo de los colectivos para negros, para blancos, no se podían sentar al lado de una mujer, etcétera, etcétera. Sí, y todos esos falseamientos que tiene la película de, bueno, los negros dominaban las ciudades, y eso es... entiendo que es totalmente falso, digamos. No hubo ningún momento... eso... muy por encima chusmeé un poco por internet, y no tienen aparentemente ningún sustento historiográfico esta cosa de los parlamentos tomados por los negros. Sí, lo que hubo fue que en la reconstrucción no se dejó a los conductores de la guerra del sur, no sé si desde qué grado o demás, se les sacó el derecho al voto, en algunos estados por lo menos. Pero no una cosa así masiva de que se le impidiera a los blancos, ni mucho menos el voto. Eso está en la película. Que está en la película, y como está en la película, que hubo... Ahí estuve mirando un poquito, y en Carolina del Sur, que era el estado con más población negra, con más esclavos, creo que inclusive era no sé si un 60-40, 55-45, una cosa así, de mayoría negra. En la Cámara de Representantes tenían más o menos esa proporción en la primera votación. Hicieron una cantidad de leyes de escuelas públicas, educación pública, favorables a la integración, de ninguna manera como está caricaturizado en la película. Y acá está puesto muy con mucha ternura los simpáticos del Ku Klux Klan impidiendo a los negros votar, y eso también sí el Ku Klux Klan tuvo mucha incidencia en aterrorizar a los negros para que no voten, y después, en primer momento, que estaban bajo control del ejército del norte y demás, en el sur, bueno, prácticamente no hubo congresistas, casi no hubo congresistas negros, o sea, hubo un retroceso muy fuerte posterior, ¿no? Que es un poco lo que fundamenta como estado de cosas la película, pero que hacia 1915 en los estados del sur era... estaba latente, por supuesto. No, está en plena vigencia. Claro. Pasaron 50 años más hasta que se eliminaron las leyes de segregación. Totalmente. Y eso en un estado unido, en libertad, como propone la película, donde se supone que la guerra debería haber dejado
otro estado de cosas, si de verdad al norte, en todo caso, le hubiera interesado humanamente Claro. La integración. La integración. Total. Te voy a llevar para otro lado, que es... en realidad voy a traer de vuelta la idea del espectador nuevamente, porque me parece que la película lo hace muy vivo en varios momentos. Si querés, me parece que para mí, está plagada la película, pero para mí el epítome es la escena del asesinato de Lincoln. Si querés charlamos un poco de eso, de cómo empiezan a aparecer puntos de vista y cómo se va articulando todo hasta que llegue, y el montaje paralelo por supuesto, en donde se va articulando todo hasta llegar a ese momento de, como diría el querido Hitchcock, de suspense, en donde le están por disparar y terminan matándolo justamente a Lincoln. Hay un montón de elementos que van rondando alrededor, de encima una puesta en escena que se está montando ahí en un teatro. Sí. Sí, bueno, eso es un momento expositivo, casi podríamos decir, de esa función del espectador. Y de la idea del espectador proyectado en los personajes de la película. Digamos, ¿no? Porque ahí está yendo Elsie y su hermano al teatro. Y una vez más es interesante cómo todo eso se integra, digamos, y cómo integran como fuera de campo el propio conocimiento histórico externo a la película. Es decir, a ver, uno tiende a pensar que el cine es un sistema, cuando uno dice un universo autónomo, yo en general suelo decir relativamente autónomo, porque la autonomía es relativa, digamos. Es decir, tiene una lógica propia, tiene una afirmación interior, pero es indefectible que remita hacia el mundo exterior y que exterior a la película, al mundo que habitamos, digamos, ¿no? Pero su función de intervención sobre el mundo, cuando estamos hablando del concepto del cine, ¿no? Del cine no como pieza de denuncia o ¿no? en el vínculo o de articulación de discursos, que también lo tiene, digamos, circulantes, y que entonces ilustra o da cierta cierta publicidad o forma de elaboración de un dispositivo que sabe que va a reaccionar, digamos. Tomamos algún elemento del debate actual y hacemos una historia que le dé cuerpo para que todos ordenemos nuestro debate alrededor de eso, que esa función la tiene en muchas películas sin entrar cabalmente dentro de lo que, digamos, llamamos concepto del cine, pero en el concepto del cine su fundamentación está en la interioridad de la diégesis que propone la película. Siempre hay contaminación y esa distinción no es pura nunca, aun cuando se lo proponga. Digamos, en el caso de la película, la impureza es perfecta, podríamos decir. La impureza es perfecta en el sentido de lo que decíamos de cómo nos ponen problemas frente a eso. Dentro de esos matices que estábamos mencionando, es inevitable, digamos, está la figura de Lincoln, porque es muy interesante, porque Lincoln declara la guerra, digamos, convoca al ejército para atacar e invadir el sur, pero es puesto como el alma noble, el protector, el dice amigo el momento, ¿no? Sí, aparte, bueno, cuando tras el asesinato dicen, bueno, ¿qué va a ser de nosotros sin nuestro mejor amigo? Exacto. ¿No? Y es muy loco que pongan los sureños mismos dentro de la película, y eso para mí tiene que ver con lo que se propone Griffith de establecer la prenda de unión, porque además, ¿cómo se llama? John William Cook, iba a decir. John Wilkes Booth. Es un sureño sacado, que tampoco está presentado, digamos, ahí no tiene autonomía, ¿no? Entonces es como que Griffith menciona, digamos, la fatídica noche del 14 de abril. No me acuerdo, pero... del 65, en el que muere, asesinan a Lincoln, que es una fecha que pide, bueno, vamos a trabajar esto que todos conocemos, ¿no? Y que tiene que ver con una recuperación en esta impureza
de hacerse cargo de las representaciones históricas, ¿no? Porque es interesante para mí las notas a pie de página, Sí. ¿no? Que pone la película, ¿no? Reproducción del momento según el cuadro tal o cual. Facsímil tal o cual. Facsímil. Sí. El teatro es una réplica exacta del teatro, es decir, te está diciendo vamos a tratar de representarnos en el hecho histórico desde la artificialidad del mundo construido, con la conciencia de que estamos en ese mundo construido. Por eso digo, no, ya está todo puesto y de una manera que ahora ya, bueno, uno podría hacer la comparación con Titanic por ahí, ¿no? De la conciencia que tenés de estar viendo un artificio que es una reproducción ordenada por un artista, un artesano, un artífice, digamos, en la que va a incorporar su propia perspectiva, que tiene que tener su propia autonomía, pero que está como reflejando y en eco con el exterior. Hecho histórico, claro. Y como modo de apropiación de ese hecho histórico. Entonces, bueno, en esto que vos mencionabas, la función de ellos como espectadores es, nos introducimos a través de ellos, que no van a tener un papel más que el de espectadores en esa situación, pero que están valorizados en esa función de espectadores, viendo la obra y viendo esa duplicación. Por eso hay como una especie de juego en espejos, porque al verlos a ellos como espectadores en una platea, es una reproducción de la situación de nosotros espectadores viendo la película, y viéndola a través de la mirada, sobre todo de Elsie, que tiene sus binoculares. Binocular, sí, O sea, tiene un dispositivo técnico para armar su propia mirada en el contexto de algo que vemos todos, digamos, y ahí se reconstruye algo de lo que no venimos hablando, pero que también Griffith es el que sienta todas las bases de la construcción del espacio de representación, que es interesante porque ahí estamos en una representación teatral y la construcción es totalmente cinematográfica. Es decir, este artificio de espacio que se construye en la cabeza del espectador no es el backstage, pero son los pasillos interiores. Es la segmentación, que es la mirada de Elsie que reúne y que entonces ordena como sentido, pero como sentido que Elsie no puede construir, sino que construye el espectador porque sabe lo que va a suceder. En todo caso, ahí hay como un momentito que es cuando ella mira con los binoculares y no es tan claro que está mirando a la obra, sí, y aparecen los planos de Lincoln. No, de Booth. Cuando afuera, digamos. Cuando está por entrar al palco. Sí. Que sería inverosímil, no sé si inverosímil, ella no tendría por qué estar mirándolo, porque además no está en una actitud ese tipo sospechoso. Claro. Y ahí está montado de modo tal que pareciera que ella lo está mirando. Yo tampoco creo que eso sea deliberado, que haya tratado de producir eso, pero bueno, también tiene que ver con la manera de ordenar, y en todo caso no deja de tener su interés que el espectador tenga que preguntarse, porque eso genera una cierta distancia, si lo que está viendo ella es que Booth está por matar a... Sí, o si está prestando atención a la obra, digamos, ¿no? Yo creo que está prestando atención, que los planos está prestando atención a la obra, y que tal como está editada da esa impresión. Por la angulación. Sobre todo por cómo está, ella mira y se lo ve a Booth, ella vuelve a mirar y se lo ve a Booth, entonces no se ve la obra, entonces uno construye la mirada por edición como que está dirigida, porque aparte él tiene como un reflector para que lo veamos, entonces bueno, eso es un poquito engañoso en esa escena. Sí, al margen de que después de que John Wilkes Booth, que es Raoul Walsh, Es Raoul Walsh. Lo ejecuta Lincoln, salta al escenario para que todas las miradas se depositen sobre él. Digo, para mí hay un ejercicio ahí de no solo desde el lugar de la mirada puesta en el cine, o sea, la mirada propia de Griffith dispuesta en cada una de los planos montados en las escenas, sino que además esta idea de los diversos puntos de vista y quienes pudieron haber visto o no el asesinato y cómo de repente entra en el centro de la situación el tipo que mató a Lincoln, digamos. Y como ¿no? un acto de representación, ¿no? Con Claro, Six Semper Tyrannis, exactamente, ¿no? Como construcción simbólica.
Y bueno, ahí sería interesante, estoy pensando ahora, porque si la intención de Booth fue vengarse de Lincoln, digamos, hay varias cosas interesantes ahí, ¿no? Primero que Griffith lo ponga al sureño que mata al presidente, que en la propia película dicen, si los republicanos ganan las elecciones, el sur se va a dividir, se va a separar. O sea, si no hubiera ganado Lincoln, bueno, se hubieran separado más tarde, hubiera habido la guerra más tarde, hubiera el conflicto estallado en algún momento, pero lo que desata el conflicto es el triunfo de Lincoln. Lincoln es el que convoca al ejército para invadir y arrasar con el sur. Sí. Y sin embargo, tras la derrota, el enemigo, o sea, ahí se separa Griffith, digamos, se separa y tiende un puente, ¿no? El puente sería Lincoln. El problema es que, bueno, el idiota de Bush lo mata y entonces, bueno, produce la victoria de Stoneman, que es una figuración de un personaje real, obviamente caricaturizado, pero caricaturizado de modo tal que sea reconocible. ¿No? Inclusive la relación parece con Lydia Brown, la ama de llaves, y ese tipo de cosas están tomadas de elementos distorsionados de lo real, con lo cual esta intención de, no se llamaba, creo que Stevens se llamaba el congresista, sí, creo que sí, en el que está inspirado Stoneman, pero digo, esta intención de que se reconozca que de lo que estoy hablando es una mirada sobre la historia real. Lo que, más allá de la perspectiva ideológica de Griffith en la película, me parece que es importante, es que todo lo que estamos hablando y todo lo que va a quedar afuera está en la construcción del sistema operativo de la película. Sí. Y eso es lo que ahí sí podemos contradecirnos mínimamente, que no es contradecirse, pero podemos desconocer la historia de los Estados Unidos y la película se sostiene, digamos. Totalmente, ¿no? Claro, no, o sea, que si uno... Y me parece que el ejercicio, esto que estamos diciendo, además de la comparación que propone Griffith, tomar esa carta, ¿no? Y entonces pensar la película como dispositivo autónomo, que podemos decir, che, la realidad no era así, claro, pero si la realidad fuera así, ¿cuál es el sistema de valores que está proponiendo? Que propone, ¿no? Claro. Y ahí es donde me parece que la película sí podemos tomarla casi... Está bien, estamos dejando afuera algo intencional de la película y algo de lo que vengo diciendo y sigo sosteniendo. Digamos, nos tenemos que hacer cargo porque cuando haces una película generás un impacto, ordenás potencialmente sistemas de ideas que van a tener una repercusión en lo real y te tenés que hacer responsable. Parte de la responsabilidad que asume Griffith es Intolerancia y todas las películas posteriores, digamos, ¿no? O sea, no, yo creo que más allá de que no haya encontrado ni apoyos ni rechazos al Ku Klux Klan, o sea, como que se hizo el distraído con eso, sí se hizo cargo dentro del sistema ideativo de la película y de su obra posterior, que para mí no hay, no sé, aún buscándole va a ser muy difícil encontrarle problemas ideológicos no de esta magnitud, sino ínfimos. Ilustres, nuestra miniserie sobre dibujo e historieta te está esperando. Búscanos en YouTube, Spotify y iVoox. Yo pensaba inclusive con esto que vos hablabas de la unión o de la comunidad, sin dejar de pensar, por supuesto, en esto que decías vos y del racismo, la escena de los dos amigos cuando se vuelven a reencontrar en el campo de batalla, digamos, ¿no? Cuando muere uno y el otro que está por atacar lo ve, también lo matan y terminan los dos enlazados, abrazados, digamos, en la muerte, digamos, ¿no? Como acto trágico. Está muy bien porque esa la gran historia se termina consumiendo a la pequeña historia. Que era lo que tenía que ver con Lincoln y con Elsie, con la incorporación del espectador a través de Elsie, de esa figura, porque además Lincoln fue el que le salvó la vida a Cameron, ¿no? Exactamente. El que le da el perdón. El que le da el perdón, en realidad,
porque también ahí está perfecto como lo ordena la película, la conciencia de Griffith de la capacidad del espectador de, en los momentos claves, poder organizar el nudo dramático con los hilos que fue trabajando. Claro. Entonces, la película empieza con la carta de te vamos a ir a visitar, que se conocen de la universidad, digamos, que son sus amigos, y como ahí se empiezan a abrir las dos líneas de enamoramientos recíprocos, y demás, y en el momento en el que vos ves a Elsie con la guitarrita, no, una guitarrita no, un banjo, ¿no? Uh-huh. Cantándole a los heridos, armar que esa casualidad está siendo controlada, Uh-huh. Lo mismo que los encuentros de los dos parejas de hermanas, digamos, tenés los extensos frentes de batalla y se encuentran muriendo los dos amigos, y se encuentran en el momento clave los dos mayores que se salvan, pero es Phil el que le manda a Elsie, che, atendémelo y trata de usar tu influencia. Y esa influencia que trata de usar Elsie es la que cuando llega la mamá empuja, y primero Lincoln dice no, Sí. y ahí Elsie le dice sí, insistí. Dale. Y ahí lo convence. Con lo cual, al traer esas líneas, se ordena no solo la compasión de, digamos, el sentido o el sabor, si se quiere, de esa combinación de factores, lo va a ordenar el espectador en la medida en que lo construye, pero tiene esos recorridos, es decir, el recorrido de la línea de andá y ayudá a mi amigo, Uh-huh. más la línea llegó mamá, más la línea viene el chabón y le dice lo condenaron a muerte, Uh-huh. y a él si se le ocurre eso, digamos, donde todavía está en proceso de le gusta el pibe pero todavía no Sí, mucho sí. más que eso, derivan en la construcción de la idea de un alma pura, que son prácticamente todos los héroes, y ni hablar las heroínas, digamos que sería todo un tema para trabajar sobre Griffith y sus heroínas. Lillian Gish es claramente, digamos, es casi... La blancura. Sí, es un alma encarnada, digamos, no sé si tuvo carne, no sé si es otra cosa que esa figura que aparece de pureza, que está trabajada de la representación visual, porque algo que tiene Griffith insuperable, en todo caso puede haber sistemas de aproximación, es la capacidad de construcción de ideas a través de representaciones visuales que no se pueden desgranar en elementos compositivos discretos, digamos, que vos digas esta composición con esto, ¿no? La capacidad para ver cómo actúa la fotogenia, Uh-huh. eso sí es algo que es rastreable en la confianza en la fotogenia y en la capacidad de representación de los actores cinematográficos, a diferencia de lo teatral, en el recorrido que va de 1908, ponele a 1911, 1912. Hay un momento en los cortos, en todos los primeros, de 1908, ponele a 1910, 1911, hay muy notoriamente una representación para el espectador. Es decir, hay como una ampulosidad del gesto que tiene que ver con, tengo que garantizar que el espectador Exacto. está controlada, digamos, ¿no? Nunca es exagerada, Mm. pero está ordenada. Si el personaje necesita transmitir decisión, se pone, ¿no? Sí, sí, se sí, mueve, mira, señala, ¿no? Ujú. Señala hacia dónde, ¿no? Las cosas que, ¿no? Como para que el espectador pueda leer. Y hay un momento, y te diré que es casi como, no digo de un corto al otro, pero muy rápidamente es como que le cae la ficha que ya puede, o que ya se da cuenta que en realidad el dispositivo cinematográfico puede confiar en la capacidad del espectador de ordenar el fuera de campo desde un control del punto de vista y del fuera de campo Mm. propio de la representación, y no hace falta
que el gesto esté separado de la necesidad de la acción del personaje en el momento. Claro. No sé si se entendió lo que dije. Sí, claro. ¿No? Es como que integrado, digamos. está integrado y que entonces la mirada del espectador ya es la que ordena sin necesidad de que todavía por ahí en el Nacimiento de una Nación aparece en la representación de los cuadros, ¿no? Que quiero que sepas que este está documentado y viene de acá, y no es que por ahí lo recordás porque lo viste en alguna... Claro, me parece que ahí el gesto tiene que ver con esto que decías antes, ¿no? También de esa tensión con su propio contexto y con lo historiográfico previo y algunas necesidades de cómo vamos aclarando por las dudas, digamos, claro, ¿no? Que puede ser. Y pensaba en esto de la confianza de lo gestual. Hay varios momentos, por no decir muchos, pero justo en un momento que no estábamos grabando, estábamos en off, estábamos mirando la escena en donde muere la hermana menor de los Cameron, en donde hay una bestial piedad, digamos, cuando ella cae en las profundidades, digamos, a merced de la persecución del negro, y todo lo que se produce gestualmente de ella muriéndose y de él cómo se le va transformando la cara, y sostener ese plano, sostenerlo, digamos, ¿no? Y cómo te vas dando cuenta, y encima es lo que se convierte después, digamos, ¿no? O sea, lo que termina de configurar el accionar del Ku Klux Klan, digamos, y él como ese organizador o ese manejador de los naipes, está todo condensado en ese plano. Entonces, totalmente. Es como ahí, y aparte es confiar en que el espectador cuando está viendo eso, digo, porque ahí estás poniendo la muerte de encima de una de las heroínas, si querés, más cálidas y más como amorosas para con el espectador. Y más también. Inocentes. Totalmente. Digamos, sobre todo eso, ¿no? Porque en todo caso está bueno, son las dos que van a ser violadas, ¿no? Pero sobre todo hay una construcción muy desplegada, muy dosificada a lo largo de la película del personaje de Mae Marsh, de Flora, desde chiquita. Sí. Que además la presentación de ella es jugando con una negrita, digamos, y del crecimiento. Por ejemplo, ahí también es interesante porque tiene que ver con la sexualidad. Digamos, cuando te dejaste el bigote, no me vas a reconocer, tu hermana grande, sí, ¿no? Sí. Y todos los jueguitos que tiene con el hermano. De besuqueo, de esconderse y demás, sí. Que por supuesto no tiene ninguna connotación. No, pero tiene que ver con el propio vínculo de hombre-mujer, varón y de hermanos también. De hermano mayor y demás, y de jueguito que tiene, pero que esas connotaciones uno trata de ser delicado para que no se malinterprete, pero que no tienen nada de malo. Quiero decir, que haya un erotismo puesto en un vínculo afectivo, sí, total. Que no tiene que ver con ese erotismo en un sentido que no es que no aspira a ser resuelto sexualmente, sino que es parte integral del afecto físico, digamos, ¿no? Del cuerpo, y toda esa construcción que deviene en la pureza, digamos, que claramente para él, que además es cuando es recibido, digamos, para mí, en esa magnitud, para mí análoga a la que vos estás comentando, hay dos momentos más, y probablemente después se me ocurran 20, que uno es la llegada de él, a la vuelta cuando vuelve de la guerra. Y lo recibe ella, y la tensión en los cambios de actitud de ambos, de la alegría y al mismo tiempo el registro, porque también ahí está contando, ¿no? Con el fuera de campo de la memoria de cómo se fue deteriorando la casa, y el contexto y el vestuario. Totalmente. ¿No? Que aparte está integrado directamente como lógica, porque ella va vendiendo los vestidos y eso se pone el algodón para tratar de adornar un vestido de arpillera, digamos, para recibir al hermano lo más arreglada posible, y es la vez en que el hermano la va a ver como mujer, la va a ver como chica grande, como chica ya que creció, que era lo que estaba puesto en juego, y la ternura que tiene ese momento, y sobre todo el plano en el que él cambia de ángulo y ves el brazo de la madre, solamente el brazo, cuando él entra, casi como que la casa lo recibe, ¿no? Y que la casa tiene esa función materna, con una
con una precisión de esconderte sin que se note que te está escondiendo el gesto de la madre para que vos lo pongas, digamos, en solamente el brazo que sale y lo abraza y lo hace entrar, es increíble, digamos, ¿no? Y los gestos, digamos, en todo caso, los espectadores o los oyentes vayan a esa escenita a ver cómo es la llegada de Ben Cameron y lo que pasa entre él y Flora. Y el otro momento, porque todos estos momentos aparte aparecen articulados y van ordenando, ¿no? En el que cuando la ve a Elsie en el hospital, Sí. sobre todo cuando ya la mamá se va a ir, bueno, perdón, una ramita que me mueve, porque hay un personaje que me encanta. El soldado es genial. El soldado genial. es increíble. Genial. Además, estamos hablando de actuación, digamos, ¿no? Controlar eso, ¿no? Cómo está enamorado. Cómo te das cuenta que está enamorado. Cómo entendés que está enamorado. Y cómo el enamoramiento de él y la cosa como lo recibe ella, te armaron los dos personajes. Esa pincelada, digamos, es de una maestría increíble. Personaje que solamente aparece mirando a Elsie 3 veces, sí, digamos, ¿no? Y a la otra enfermera. Y que ya te construye con eso un carácter, digamos, ¿no? Pero que es iconográfico, digamos, es solamente el tipo de physique du rôle, la fotogenia y la manera de moverse, lo que te da un carácter. Total. Esa capacidad, digamos, yo creo que es insuperable aún hoy, digamos, en todo caso es una aspiración a llegar a esa capacidad de ver, de saber ver y plasmar. Cómo condensarlo también, ¿no? Porque digo, no solo lo pienso en términos de lo actoral y del physique du rôle y de la gestualidad, sino que, por ejemplo, vos recién mencionabas el tema de la casa, y hay un plano que se repite casi que te diría en toda la película, que es una suerte de plano general de la casa, que es una especie de útero materno que los envuelve con esas escaleras que llevan a la cruz y toda esta cuestión, o sea que van subiendo y bajando y los ascensos y los descensos de los personajes, que me parece que ahí hay otra pata que me parece interesante de entender, que digo, el aspecto ya del sentido de lo que construye el plano per se formalmente, o sea, cómo se ordenan los elementos dentro de un cuadro, que es parte de un vínculo con otros cuadros que arman escenas, secuencias, bla, 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 pero que ahí se empiezan a ordenar una cantidad de cosas solamente percibiéndolos, que después pueden ir decantando, de toda esta cuestión de la familia y demás. No es que está señalado, está ahí y eso se va a ir repitiendo y uno lo puede absorber o no, pero tiene una suerte de confianza en la forma, no solo en la forma de los cuerpos y su expresión, sino en cómo se ordenan los objetos y los elementos. Digo, cosa que para nosotros por ahí es obvia hoy, cuando decimos, bueno, si vas a hablar del teléfono, bueno, se vea el teléfono, ¿no? Bueno, todo esto y ese ordenamiento me parece que es para tenerlo muy en cuenta, porque no es que es el tipo que inventó el primer plano. Digo, ese gran ordenador en ese sentido. Y ahí hay, en todo este periodo, y probablemente la culminación sea este momento, también intolerancia y demás, la verdad que no lo que digo tomémoslo con pinzas porque no me puse a estudiarlo en concreto, digamos, como historiográficamente, pero sí hay como una apropiación de los otros sistemas de representación y una integración. Digo, esto que sucede con la casa sucede con casi todos los espacios. Casi todos los espacios están siempre representados desde el mismo ángulo. Y eso tiene para mí que ver con... Pensemos que había un par de largos anteriores, más o menos de esta extensión, Quo Vadis y Caviria, que aparte habían sido cosas que lo motivaron a él a decir se puede y vamos a hacer esto y conseguir los fondos para hacer la película y demás. Pero te voy a hacer una película de 3 horas, digamos, en la que voy a multiplicar los espacios y esos espacios tengo que configurarlos en el espíritu y en el imaginario del espectador de modo tal que puedas volver a donde estás. Y ahí hay varios elementos, digamos, ¿no? Para que puedas establecer la comparación, digamos, ¿no? Son pocas las veces, no está jugando con la herramienta, ¿no? Está garantizando que el espacio tenga su constitución como tal y los vínculos está el living de la casa, que es el que mencionás, que está siempre frontal. Sí, señor. Que en casi todos los espacios interiores todavía para esa época los representaba con una cámara frontal, que a diferencia de la representación teatral, en todo caso tiene que ver con cierta segmentación
del cuadro que te mete en el interior del espacio y no te hace verlo desde afuera. La simultaneidad de acciones diversas, digamos, ¿no? Que eso también lo ves, por ejemplo, en el vals o en distintas situaciones en donde vos lo que ves son distintos planos de acción que van funcionando dentro del espacio. Exacto, en capas y además jugando con la superficie del plano, de una manera en la que está este ordenamiento que vos decir, bueno, si necesito que mires tal o cual elemento o que los vincules, te pongo una acción para que lleves y demás. Entonces al lado del living está ese saloncito donde está el piano y el hogar y el sillón. Entonces el sillón sí tiene una carga y una construcción simbólica porque es donde se duerme Flora al principio cuando es la fiesta. Ese mismo lugar donde la depositan cuando está muerta. Y es donde esconden las cosas de Ku Klux Klan, sí. Y esconden, y ahí él le pone la bandera y la alza UPA para que jure con la bandera. Es decir, hay un espacio que se va cargando. Exacto. Y sectorizadamente, y del otro lado está la cocina, y abajo de la cocina el sótano en el que se esconden. O sea, hay dos persecuciones de último momento, la del final y la de cuando están invadiendo la ciudad. Sí. Que es otro de los elementos, digo, ¿no? Que se recuerdan más, digamos. Y el otro momento que para mí es increíble, bueno, para mí mi secuencia favorita creo que es toda la secuencia del hospital y del enamoramiento de ellos dos hasta el retorno de él. Bueno, ahí tenemos la misma construcción. Está él en primer término, acostado, digamos, con la cabeza y detrás. Y yo cada vez que la veo es como que estoy en tensión de ver todas las pequeñas situaciones que hay detrás. Sí, claro. Y digo, no, pero me estoy perdiendo. Es increíble cómo compone ese fresco de momentos, todos con una situación. Yo creo que casi todas las situaciones, si no todas, de personajes, inclusive de acción de masas, las batallas esas, cuando. Sobre todo cuando están los pueblos en llamas. Si vos tenés por ahí 40 extras corriendo y saliendo y moviéndose y escapándose, y te podés detener casi en cada uno y tiene una acción específica personificando cierta noción que están integradas armónicamente en un plano que se construye como totalidad ordenada. Lo piensa a veces porque hay inclusive planos que están compuestos a posteriori, que es donde está la superposición de imágenes. O sea, entender exactamente, entendiendo que ahí va a haber algo que no se superponga, que no se corte una cabeza. Por supuesto, digo, puede venir cualquiera y decirme, no, pero acá se ve una transparencia. Bueno, sí, no, claro. No es el punto, digamos, ¿no? Y entender, por ejemplo, todas las escenas de los fuegos y la gente corriendo y los humos y demás. O aparte, la escena nocturna de la guerra. Hay una escena nocturna, yo digo, carajo hiciste esto, macho. Digo, es como de. Técnicamente es un prodigio. No, claro. Sí, es increíble. Digo, películas más o menos de la misma época representaban la noche poniendo azul, digamos, ¿no? Entonces vos decís, ok. Pensar que el plano está dentro de un sistema de composición, digamos, que es extenso y que no solo es bello visualmente, sino que encima empieza a armar capas de significación. Digo, lo del soldadito es ínfimo, es menor, pero está ese lugar de construcción del vínculo hombre-mujer o del tipo, el típico soldado que está montando guardia y las cosas que le pasan, que es tener conciencia de que podés tener uno que esté sentado en la sala y diga, bueno, como yo, digamos, ¿no? O todo lo que te pueda pasar como persona. Mismo integrar en un universo que es expansible y que además acciona sobre los personajes. Claro. Y te da. Además, ahí tenemos, por ejemplo, porque la construcción simbólica tiene esto. La vas pensando y vas sumando densidades. Es decir, nos detenemos en él. Bueno, hay un deseo. Un deseo sexual, por eso primero mira, cuando entra el personaje, primero mira a otra enfermera y después, pero que se enamora, claramente está enamorado, que es un eco de lo que le pasa también a Ben, que en un momento se despierta y está la otra enfermera y la mira con cara de asco, pobre. No, porque se decepciona porque no es Elsie. Y entonces hay como una conciencia. Estoy pensando 5 cosas a la vez solamente de esa pequeña construcción en este momento, y probablemente me distraiga. Pero digo,
solamente en la réplica de que al pibe, al bigotito, al bigotazo, digamos, ¿no? Que está ahí con la guardia, cómo la mira y suspira, en relación con la relación de Ben, que está armándola, es la misma relación, pero con una diferencia. Entonces, en esa relación con una diferencia empezás a encontrar una posibilidad que el aspecto oscuro, negado y negro de todo eso es el deseo que desde el primer momento se le nota a Silas Lynch. Digamos. Entonces tenés ella como sostén, como soporte, como objeto de miradas masculinas en distintos grados, entre las cuales están las de todos los espectadores. Sí, claro. Entonces, esta integración del espectador es el lugar en el que va a jugar en el inconsciente del 99,99% y entre el que yo estaba hasta hace medio minuto de los espectadores, de cómo se integran en su subjetividad, en la construcción del personaje de Elsie como objeto de la mirada y de deseo de ese orden de pureza, que en todo caso está el aspecto sexual, el aspecto de deseo erótico y el aspecto del deseo erótico como construcción simbólica de la aspiración a lo perfecto, digamos, ¿no? A esa perfección de pureza. Y como de todas formas está sublimado, porque a Lillian Gish no vamos a acceder, ni siquiera los espectadores de 1915 tenían claro que era difícil acceder, y que si accedía iba a acceder eventualmente a Lillian Gish y no a Elsie Stoneman. Nada, bueno, eso uno puede atesorarlo, digamos, en su imaginación de modo tal de darle actividad inclusive a ese impulso erótico como manera de sublimar la aspiración a ese elemento de pureza, que además tiene todas las otras connotaciones como elemento ordenador de la lógica de la película. Total. Hablabas de que, bueno, en el fondo nunca vas a poder acceder a, en este caso, a un personaje, Elsie, que mencionabas vos, Elsie Stoneman. Digo, esto es como, bueno, la búsqueda de la verdad, digamos, ¿no? En ese sentido. Claro. Bueno, la verdad, sí, bueno, hay que seguir buscando, digo, y sabés. Hay que seguir aspirando a ella. Claro, digamos, como norte en tal caso, como, bueno, no, justo ahora acá norte y sur no, pero digo, como lugar, aquel que es un no lugar en realidad, ¿no? O sea, es algo que está más allá de nosotros, y hay algo que me quedó flotando, pero que me parece que debe ser extensísimo igual, Adrián, que es, yo me quedo perplejo con los últimos 2 planos que propone Griffith, en donde aparece ese príncipe con todos, no sé, hay como unas superposiciones que trabaja, con un encuadre, y después que aparece Cristo. Yo no termino de engancho, sí engancho con el sistema de pensamiento, por supuesto, digo, pero esa locura de ese final. Digo, locura no por locura de él, sino porque es una cosa enorme. No, está bien, no, yo no creo que sea lo más feliz de la película. No digo que genio como hace eso, digamos. Lo pensaba técnicamente yo, técnicamente. Pero al margen de eso, pues, ponerlo en el lugar que tenga que tener, digamos. No, bueno, upa. No, en el lugar que voy a tratar, a ver, es un final alegórico que da una especie de conclusión en términos de mensaje. Digamos, es como, bueno, este es el mensaje de la película. Okay. ¿No? Eso, primero, bueno, esperemos que llegue un futuro en el que estamos, no sé, el reino de Cristo. Claro, porque habla del reino de la luz y el reino de las tinieblas. Aparece. Y el anterior es sobre la guerra, y hay como una figura también diabólica con una espada azotando, matando a la gente. El príncipe de las tinieblas. Claro. Es una contraposición entre bien y mal que uno puede, y aparte aparece como proyección del plano, no sé si es exactamente el anteúltimo, el anterior a esos, que es el de Elsie y Ben como soñando la imagen de una. Para mí, no lo tengo muy pensado, lo voy a pensar en voz alta como todo el tiempo, pero no lo tengo muy elaborado, quiero decir, no lo tengo muy madurado ni mucho menos. Para mí entronca claramente con buena parte de lo que venimos diciendo de la conciencia de cómo funciona la construcción de un relato en su
manera de intervenir sobre el mundo, y en todo caso hay como la película arranca con este intertítulo previo que es que ya mencionamos, de el derecho del cine a representar y a ocupar un lugar en el medio entre las artes, similar a la literatura o análogo a la literatura, que es un montón en 1915 que ya mencionamos, y que tiene que ver con, bueno, con la conciencia de que este dispositivo interviene sobre lo real, y ahí uno podría decir, bueno, es una especie de concesión, no lo digo en un sentido de cálculo, sino de tratar de establecer un diálogo de valorización, de claramente la película sí, como inclusive como dispositivo publicitario en su momento tenía como esta cosa de esto es arte, ¿no? Esto es el cine en otra instancia. Eso ya lo tenía como estamos abriendo un nuevo ámbito cultural, colonizando un ámbito cultural y sentando las bases de un ámbito cultural universal y mundial que establecerá patrones de ordenamiento bueno, de la cultura y por lo tanto de la vida pública y de la comunidad y de pensar y demás. Y entonces, bueno, tratar de asumir esa responsabilidad diciendo esta es nuestra intención y este es nuestro mensaje, ¿no? Entonces, cuando dicen al principio tenemos el derecho de mostrar el lado oscuro de las cosas para resaltar el lado luminoso, y reclamamos ese derecho porque somos gente de bien, en el final dice, bueno, seguramente también tratando de neutralizar las miradas más puritanas que se horrorizan con cómo estás convirtiendo en espectáculo la muerte y esas imágenes tan terribles, digo, de los cadáveres en la paz de la guerra, como nos llaman, que creo que en algún momento fuera de la grabación mencionábamos hasta qué punto la intención de Griffith, con algunas de las ambigüedades potentes que tiene la película, es sembrar la ambigüedad para que eso tensione sobre el efecto de sentido, o es dar por sentado que va a ser leído de una manera en la cual no hace falta ser más claro, porque digo, por ejemplo, estás mencionando el intento de violación de Gus a Flora, y toda la persecución arranca con una propuesta de matrimonio que ella rechaza de una manera violenta y que se horroriza y se empieza a escapar, y él le grita no te voy a lastimar, y después es muy ambiguo si la quiere violar o la quiere neutralizar porque lo va a denunciar o tranquilizar o qué. Ambiguo porque en la propia propuesta de matrimonio, si bien él avanza con cierta torpeza, hay como no sé si decir es una propuesta. Y cuando ella lo rechaza, él dice no te voy a lastimar, y ella sale corriendo, y después no te acerques o voy a saltar, después de toda la persecución. Y él se detiene y es como que avanza, y si vos estás con alguien, si yo estoy en el lugar del negro, ¿no? Y digo, che, se quiere matar, esa tensión de dejarla o tratar de agarrarla es una tensión que, no sé, mencionábamos Titanic hace un rato, digamos, ¿no? ¿Cómo haces? ¿No? Entonces, siempre fue leída como un intento de violación, la película, la escena, y tiene ambigüedades en las que uno cabe la posibilidad de no verla como un intento de violación, sino como una interpretación. Pero en el contexto de la totalidad de la película uno tiende a entender que Griffith, horrorizado por la perspectiva de que el negro que ya asume eso como un intento de violación, que dentro de la lógica de la película, porque después va a estar Elsie
amenazando a Lynch con azotarlo cuando le propone matrimonio, y el festejo de todos los negros de que se aprueba el matrimonio interracial y el horror de los blancos. Y entonces uno tiende a sentir que esas ambigüedades probablemente no lo fueran del todo, o fueran suficientemente claras con ese costado de ambigüedad. Pero para mí la verdad del genuino artista es que, del artista genuino, está en que en su manera de representar aquello que para él es claro, abre conflictos de acuerdo a las posibilidades de otras miradas y otras interpretaciones y las deja fijadas. Yo estoy seguro que cuando dejan el cadáver de Gas ahí a Lynch, eso que estás describiendo muy bien de espanto, es la manera de darle fuerza al mensaje que le está dando el Ku Klux Klan a guarda que hay límites que no se pueden pasar y vamos a ser claros. Porque también entronca con otra ambigüedad para mí relevante, que es al principio cuando se está ordenando el Ku Klux Klan y en paralelo con el azote de los negros al que no votó y el asesinato del otro negro, está Ben comentando un caso judicial en el que el negro es liberado por un jurado negro, no dicen de qué es, pero hay una nena protegida por los padres, blanca, y son negros, y entonces como fue tratado por negro lo dejaron en libertad, y no hay manera de entender, de tomar partido por ese juicio, salvo que está exonerado porque son negros, y cuando se lo llevan a Gas le vamos a dar un juicio justo, y juicio justo de fantasmas mezclados, todos pintados de blanco, donde está condenado desde antes. ¿Hay ironía ahí? O ¿no? Sería otro marco de ambigüedad. O él asume que como somos blancos del Ku Klux Klan, el juicio es justo porque la causa es justa, como está en la bandera ahí que le señala Flora. Y no nos importan los procedimientos administrativos o qué, digamos, ¿no? Para mí es muy interesante que igual eso está vivo, aún más allá de las intenciones de Griffith, que no lo tenemos para pensar, el procedimiento está vivo y esa ambigüedad queda abierta y hoy puede ser recuperada de otra perspectiva, digamos, ¿no? Y eso para mí tiene mucho que ver con la construcción simbólica y con que, en mi opinión, la obra es más abierta, más potente que la intención del artista, digamos, ¿no? Y cuando hay una verdad a la que el artista llega desde su sesgo particular, esa construcción simbólica se abre a una posibilidad que excede lo que por ahí conscientemente el propio artista sabe. Y porque aparte la obra está viva cada vez que alguien la recibe y que es espectador activo, por lo tanto eso implica que no es que queda al margen el creador, sino que en realidad ya está viva y que cada vez que tenga alguien que se siente a verla, vuelva a reinterpretar en esas resignificaciones, en esos movimientos del propio sentido, digo, y el símbolo como polisemia, viste, como que se va todo armando. Entonces me parece que ahí es donde, y bueno, sí, seguramente va a haber un montón de cosas que vos no pensaste, ni planeaste, ni quisiste hacer, que si sos un genio, por supuesto, digo, e inclusive si no sos un genio, digo, que pueden empezar a desprenderse en términos de interpretación y de reinterpretación y de volver a pensar y de volver a pensar. Bueno, y en ese sentido, para mí la actitud creativa tiene que ver con la mirada que se va ordenando. Y en ese sentido, sí, hasta donde conocemos los procedimientos de Griffith, digamos, su manera de ordenar los rodajes y de trabajar las películas, tenía mucho que ver con algo que él veía cuando lo miraba, digamos, ¿no? Entonces, en el procedimiento, en la manera de trabajar de Griffith, el dominio técnico tiene que ver con ordenar su mirada en el momento de la puesta en escena, en el momento de mirar, y cuando hay una verdad que a través de ese procedimiento o de esa expresión formal el artista está, como decías hace un rato vos,
aspirando a encontrar la verdad, esa verdad tiene más matices que los del ángulo que el artista está, claro, del cual está situado. Si no sería la verdad, claro. Entonces, y eso lo mantiene vivo. Claro. Entonces, eso lo mantiene vivo y puede ser susceptible de reinterpretación y puede interpelar además a una época distinta, y me parece que en todo caso, como para reordenar y en una síntesis, esta idea de cómo abordar los problemas que trae la perspectiva ideológica, el racismo y todo lo demás, también la posibilidad de situarte en lugar de construir la película, de construirse uno en la aproximación de una mirada a otra, que tiene que ver con otro momento de la historia cultural de la humanidad. Y que entonces en relación es como criticarle a Platón que no cuestionara la esclavitud también, ya que estamos claro, con eso, ¿no? Claro. Y que es en ese contexto en el que por ahí hay que desarmar. Es difícil en la película, es todo un desafío. Yo tenía mucho miedo de este encuentro. Para hacerle justicia a lo que la película propone, que me parece que es realmente muy difícil, hacerle justicia, quiero decir, en un sentido cabal, digamos, de no tener que estar diciendo, bueno, esta te la perdono, ¿no? Claro. Sino de... Y en ese contexto, como para la rama que nos fuimos hace un rato, tenía que ver con estos dos planos del final, y yo decía, concesión, no en un sentido acomodaticio político de te tengo que ceder esto, conceder esto para que... pero sí, si se quiere, en un sentido superior a eso. Tengo que tender un puente, tengo que lograr que esto sea digerible, no como cálculo, sino como, che, esta es la intención, digamos. Y más allá de que Griffith, para decirme esos dos planos necesitabas toda la película, digamos. O sea, me pones esos dos planos y el mensaje ya me lo mandaste. Claro. Ahora, esos dos planos que me tranquilizan, o si me tranquilizan, o tranquilizan al puritano que está tratando de decir, che, pero ¿esto de qué va? ¿De qué va? Claro. Ah, ¿va de esto? Ah, bueno, ok. Y entonces puedo empezar a contactar con la experiencia de la totalidad de la película para desarmar mi puritanismo. Entonces dice, sigue lo que voy diciendo. Sí, claro. Porque tengo una experiencia vital que es mucho más amplia y mucho más extensa y no se puede limitar de ninguna manera a esos dos, al mensaje. Al mensaje de lo que queremos es la paz en el mundo. Está bien, es muy lindo. Ah, ok, entonces me quedo tranquilo. Y entonces ahora puedo experimentar todo el horror de lo que me mostraste, y sí en la, no sé si solución, pero orientación de vía de sublimación de esa condición trágica, existencial, que la película pone en juego, articulando lo chiquito y lo universal, o lo personal y lo universal, digamos, de modo tal de cómo se ordena en el encuentro final entre Elsie y Ben y Phil y Margaret, me acuerdo de los nombres y todo, Sí. En paralelo, que además sucede con referencias al mismo bosque, porque estuvimos hablando de los espacios, donde va a buscar el agua y se pierde en la contemplación inocente de la naturaleza, en ese ya paraíso perdido, pero que está amenazado por esa fuerza oscura, digamos, negra, que la acosa. Y esto que mencionabas, no sé si en el aire o estábamos hablando fuera de lo alto, y lo bajo, y esa caída, sí, digamos, terrible de esa pureza a la que, en cuya protección, amenazada por esa figura oscura o por esas fuerzas oscuras, termina cayendo, y cómo al recogerla el hermano siente toda esa energía pulsional que lo irgue y lo convierte en la figura que va a ordenar y concluir todo eso. Digo, en todo ese recorrido de en la parte de abajo encima, ¿no? Que sí, con sí, eso sí. va a surgir de vuelta. Exacto. Toda esa composición permanece activa, encapsulada, si se quiere, entre las dos. Esa sería como mi aporte, si se quiere, a tratar de dar cuerpo a algo que lo veo y digo, no, pará. No me pongas acá a Cristo y a Satán, que además no corresponde en absoluto, digamos, con
toda la construcción que tiene la película. Claro, con el digo, esquema en términos de la representación. ambigüedad y en términos de todo esto, claro, ¿no? Como esto que decías vos, ¿no? Bueno, si es para ese puritano y dejarlo un poco más tranquilo, digo, o ese, bueno, algún que otro liberal también, que se puede quedar un poquito más tranquilo. Si te gusta nuestro contenido, podés suscribirte a nuestro canal de YouTube. Es gratis, inodoro e incoloro. BSO, banda sonora original. Doctor Smuggler, estuvimos casi 2 horas y pico charlando. Obviamente no le hemos hecho justicia a la película, seguramente porque nos deben faltar miles de cosas y evidentemente tienen que faltar porque si no estaríamos contradiciéndonos. Último encuentro del año. Cerramos con una bomba. Sí, no, ya está. Ya después de esto podemos hacer lo que queramos. Dijimos lo mismo con Apocalipsis Now, ¿eh? Bueno. Siempre hay algo. Y bueno, y quedó el nacimiento de una nación. Ahí va. Pudimos abordar el nacimiento de una nación después de haber atravesado el corazón de las tinieblas. ¡Ah, la pelota! Bueno, ya no puedo decir más nada. Para los que nos están escuchando, nos estaremos, obviamente, viendo y escuchando dentro de 15 días. El compañero Smuggler saluda a los que están en YouTube. Nos queda solo un capítulo de Ilustres y un capítulo de Banda Sonora Original 2025. Nos estamos viendo y escuchando. Chau.